correo no está oficialmente. Ahí sí. Sí. Perfecto. Entonces ahí que ya, recapitulo nuevamente entonces los recapitulo entonces lo que estuvimos viendo en la clase pasada, dos factores que nos permiten, ¿no es cierto?, el dimensionamiento de un sistema de distribución, el factor de demanda, que es la razón entre la demanda máxima y la potencia conectada. La potencia conectada se refiere a la potencia nominal, eso siempre va a ser menor o igual a 1, y el factor de diversidad, que se aplica a dos o más cargas, ¿no es cierto?, que están conectados a un tablero y tiene que ver, ¿no es cierto?, con el ciclo de trabajo de cada uno de los consumos. Vamos a ver un ejemplo, nuevamente voy a repetir el ejemplo fácil. Entonces serían las demandas máximas de cada carga dividido por la demanda máxima del conjunto. Me voy a detener en este, para que las personas que no han tenido, voy a detener entonces en este elemento. Fíjense, consideramos el mínimo de cargas que debemos tener para aplicar el factor de diversidad son dos. ¿Ya? Son dos. Entonces, supongamos dos consumos, que está ahí en el apunte, pero lo voy a poner de otros valores, consumo A, consumo B. El consumo A tiene una demanda máxima de 40 kilos y el consumo B tiene una demanda máxima de 95 kilos. Esto funciona en un determinado ciclo de trabajo diario. Vamos a poner las horas respectivas. Entonces supongamos que este empieza a las 7, termina a las 10, este parte a las 14 y termina a las 20. ¿Correcto? Entonces, apliquemos la definición de factor de diversidad. ¿Cuántos consumos tenemos? Dos. Demanda máxima de A más demanda máxima de B, dividido por la demanda máxima del conjunto de todas las cargas. En este caso son dos cargas. ¿No es esto? Que el mínimo dividido por la carga. ¿Cuánto vale la demanda máxima de A? 40. ¿Cuánto vale la demanda máxima de B? 95. Por lo tanto, aquí arriba tendríamos 40 más 95. Vamos entonces, ¿cómo determino yo la demanda máxima del conjunto? Es como si yo instalara un equipo de medida, ¿no es cierto?, un analizador de demanda, y ese analizador de demanda va a ser un barrido en todo el ciclo de carga diario. Entonces, ¿cuánto va a medir el analizador de demanda entre las 0 horas y las 7 horas? O antes, ¿no es cierto?, 7 horas menos. 7 menos, estoy hablando del concepto de transferencia. Antes que parte el consumo A, ¿cuánto debería marcar? ¿Cuánto debería medir? 0. ¿Cierto? Porque no hay ninguna carga que ha funcionado. Entre las 7 de la mañana y las 10, ¿cuánto debería marcar? 40, porque solamente está funcionando el consumo A. Perfecto. Entre las 10 dejó de funcionar A y todavía entre las 14 todavía no parte B. En ese intervalo, ¿cuánto debería marcar? 0. Perfecto. Funciona B a las 14. Entre las 14 y las 20, ¿cuánto debería medir? 95. Y entre las 20 y las 24, 0. ¿Cuál fue el mayor valor de demanda que se registró? 95. Eso corresponde a la demanda máxima del conjunto. Eso daría entonces, ¿cuánto? Si lo pueden calcular, por favor, 135 partido por 95, 1,41. Mayor que 1. ¿Qué significa que sea mayor que 1? Que en ningún instante de tiempo las demandas máximas de esas dos cargas se van a tocar. ¿Qué significa entonces? Mayor que 1. Ya. Vamos a considerar esas mismas dos cargas, pero con otro ciclo de trabajo. Por ejemplo,
Fíjense acá. $95. Cambió el ciclo de trabajo. ¿Qué ocurre? Supongamos aquí tenemos las 7, acá tenemos las 10, acá vamos a tener las 12 y aquí vamos a tener las 19. La pregunta es entonces, ¿cuánto va a valer ese factor de diversidad para ese conjunto de cargas? Entonces nuevamente aplico la definición. Las cargas no han cambiado, solamente cambió el ciclo de trabajo. La demanda máxima de A, 40. La demanda máxima de B, 95. Hago el barrido durante el día. ¿Cuánto debiera marcar el equipo entre las 6 y las 7? Entre las 7 y las 10 de la mañana. Ese intervalo lo voy a dejar para el final. Entre las 12 y las 19. 95. ¿Y entre las 19 y las 24? 125. No, entre las 19 y las 24. Ahora voy aquí. Entre las 10 y las 12. 135 la suma. 40 horas. La diferencia, ¿no? La suma. Están funcionando ambas cargas 40 y 95. Por lo tanto tengo 185 kilowatts. Me importa el intervalo, puede ser 1 minuto, puede ser 10 minutos, puede ser 1 hora, puede ser 2 horas, lo importante es que se traslapan. Y por lo tanto el equipo que yo voy a tener, ¿no es cierto?, para energizar, debe satisfacer esa demanda. ¿Ok? No importa el rango de traslape, lo que importa es que se toca. ¿No? Entonces aquí tengo, fíjense, 185. Demanda máxima del conjunto, 135. Esto es lo máximo que marcó el equipo de medida. ¿Y eso cuánto da? Factor de diversidad igual a 1 significa que en algún instante de tiempo las demandas máximas de todos los consumos se traslapan. En este caso de 2 consumos. ¿Correcto? ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Sí? Ya. Vamos a hacerlo ahora con 3 cargas. Vamos a hacerlo con 3 cargas. Vamos a ir entonces aumentando el número de cargas. Dice lo siguiente. Tenemos consumo 1, tenemos el consumo 2, tenemos el consumo 3. C1, C2, C3. 10 kilowatts. La demanda máxima, y esto funciona de las 8 a las 12 horas. Este otro consumo, el consumo C2, 40 kilowatts, funciona de las 9 a las 11, y el consumo 3, 70 kilowatts, funciona de las 14 a las 19 horas. ¿Cuánto vale el factor de diversidad? Entonces, para ello es importante realizar el dibujo, no es para qué hacerlo en cierta escala, sino lo más simplificado posible, de tal manera, ¿no es cierto?, de que separar los equipos cuando deban separarse o juntar los equipos cuando deban juntarse dependiendo del ciclo horario. Independientemente del valor, perdone, profe, Sí, ¿yo sí. puedo anticipar decir que ya es mayor que 1? ¿Por qué? Porque porque hay una de las... A ver, porque las 3 cargas no se traslapan. Hay una separación. Simultáneamente. Simultáneamente, correcto. Exacto. Hay una separación. A simple vista en este caso, efectivamente tiene toda la razón, es mayor que 1, porque solamente se traslapan 2. La tercera no se traslapa. Para que sea 1, las 3 deben traslaparse. Bien, excelente. Pero lo vamos a hacer. Si no tenemos esto más carga, es bueno hacer el dibujo. Perfecto. Demostremos entonces que esto es mayor que 1. ¿Cierto? Demostrémoslo. O sea, ya tengo la intuición. Ahora lo que tienen que hacer ustedes es calcular el valor. ¿Ya? Y parto de una premisa que yo sé que es mayor que 1. Lo vamos a demostrar. Entonces, fíjense, consumo 1, 10 kilowatts. Consumo 1,
10 kilowatts de las 8 a las 12. Consumo 2, 40 kilowatts de las 9 a las 11. De las 9 a las 11. 40 kilowatts. Y consumo 3, de las 14 a las 19, 70 kilowatts. 70 kilowatts de las 14 a las 19. Perdón, aquí me falta que lo firmemos. Aplicamos la definición de factor diferencial. ¿Cuán dispersos son las cargas? Demanda máxima C1, 10 kilos. La demanda máxima de C2, 40 kilos. La demanda máxima de C3, 70 kilos. Entonces siempre hay que tener cuidado con el numerador. Siempre hay que tener cuidado con el denominador. Ya. Vamos haciendo entonces aquí el recorrido de las 24 horas, de 0 a 8, ¿cuánto tengo en demanda? 0. 6. Perfecto. De las 8 a las 9, 10. Muy bien. De las 9 a las 11, 50. de las 11 a las 12, 10. 10. De las 12 a las 14, de las 14 a las 19, y de las 19 en adelante, ¿cuál fue el mayor registro que se tiene? 120 partido por 70, 1.7. 1,7. 7. Muchas gracias. Ya. Entonces, como le comentaba su compañero delante, vamos a hacer entonces, ¿qué pasa cuando el consumo se repite varias veces en el día o se repite más de una vez? ¿Cómo debemos trabajar eso? Repito, esto va a permitir para dimensionar estos dos factorcitos, los cuales podemos aplicar a un sistema, ¿no es cierto?, con varios tableros, donde cada tablero, ¿no es cierto?, tiene varios consumos. Reitero, el factor de demanda sirve para aplicarlo a un solo consumo. Siempre va a ser menor que igual que 1. Y el factor de diversidad cuando tengo 2 o más consumos, y siempre va a ser mayor o igual a 1. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa cuando se repite? ¿Qué pasa cuando se repite? Lo vamos a aplicar simplemente a 2 consumos.
tenemos dos consumos. Consumo 1, consumo 2. Ambos consumos se repiten 2 veces en el día. Me dice que el consumo 1 alcanza una demanda máxima de 15 kilowatts y eso se produce entre las 7 y las 11. Y después se vuelve a repetir pero con una demanda de 50 kilowatts, demanda máxima, de las 18 a las 23. El consumo 2 alcanza una demanda máxima de 60 kilos entre las 9 y las 12. Y después se vuelve a repetir con un valor de 100 kilowatts entre las 19 y las 22. La pregunta, entonces, estamos calculando cuánto vale el factor de diversidad. Esto no lo habíamos hecho entonces, ¿qué pasa cuando se repiten más de una vez? 3, 4, 5 veces, etc. Si tenemos claro esto para 2 veces, lo otro con mayor razón. Podemos tener una idea si es mayor o menor que, si es mayor que 1 o igual a 1, ¿no? Dibujemos. C1, 7 a 11. Si tiene separación, debería separarse. Veamos entonces. Dibujemos esto con otro color. Pero sigamos por el 1. Después se vuelve a repetir con entre las 18 y las 23. Con 50. Dibujamos el 2 con otro color. El 2 funciona de las 9 a las 12 con 60. Y funciona de las 19 a las 22 con 100. Estaría aproximadamente, ¿cierto? Respetando los intervalos. Yo mismo no tengo que estar esto a escala. Los intervalos de horario y las magnitudes, ¿no es cierto?, de sus demandas máximas. Personalicemos entonces, apliquemos la definición nuevamente. Demanda máxima de C1 más demanda máxima de C2 dividido por la demanda máxima del conjunto de todas las cargas. Ya. Vamos al numerador. ¿Cuánto es la demanda máxima de C1?
Ah, de C1. Estoy en el ejercicio allá. Solamente uno se equivoca con tanto ejercicio. Ah, sí, esa. ¿Cuál es la nota máxima seguro? 50. El máximo de los máximos. Correcto, el 50. ¿Y cuánto vale la demanda máxima de S2? 100. 100. Ah, No, nada, estaba confundido con el ejercicio. ya. Es el máximo de los máximos. Vamos entonces a la demanda del máximo del conjunto. Lo que tenemos que hacer, entre 0 y 7, ¿cuánto medimos? 0. 0. Entre 7 y 9, 15. entre 9 y 11, siempre entre intervalos. 75. Muy bien. Entre 11 y 12, 60. perdón, 60. 60. Entre las 12 y las 18, 0. entre las 18 y las 19, 50. entre las 19 y las 22, 150. y entre las 22 y las 23, 50. y de ahí para adelante, 0. ¿cuál fue el mayor valor registrado? 150. 150. Excelente. ¿Y eso vale? 1. Se vuelven a tocar en todos los intervalos. Se traslapan sus respectivas demandas máximas. En el gráfico no se ve, pero si lo vemos allá sí se puede notar, por el horario se traslapan igual. Acá no se ve, pero allá sí se nota, se ve igual. Claro, si por ejemplo esta azul hubiera estado acá, No tenemos. mayor que 1. Ahí tenemos entonces las posibilidades, ¿no es cierto?, de esto. Bien, otra forma que ustedes les den los datos, faltaba este tipo de ejercicio, ¿no es cierto?, que no lo habíamos alcanzado en la clase pasada. ¿Qué pasa cuando a mí en vez de la demanda máxima me dan la potencia nominal? Y la potencia nominal es la potencia conectada, parte de las definiciones, ¿no es cierto?, que estuvimos analizando. Vamos a borrar acá, ¿no es cierto? Lo dejamos ahí. Profesor, Sí, ¿me da una consulta? sí, por favor. Ah, en el denominador dice demanda máxima. ¿Perdón, dónde? En el denominador. Demanda máxima del conjunto de todas las cargas. Vale, gracias. Eso es a lo que me refiero. Del conjunto de todas las cargas que están interveniendo. Ya. ¿Qué pasa si a mí no me dan directamente o al principio la demanda máxima y me dan la potencia nominal, o a decir la potencia conectada? Entonces tienen que darme el factor de demanda. Por ejemplo, un ejemplo simple. C1, C2, les dicen a ustedes, el C1 tiene una potencia conectada de 90 kilowatts, un factor de demanda de 0,8 y funciona de las 9 a las 12. Voy a ser simple, ¿no es cierto?, para que entiendan qué pasa cuando ustedes no les dan directamente la potencia, la demanda máxima. El consumo 2
tiene una potencia nominal o potencia conectada de 110 kilos, les dan el factor de demanda 0,90 y este funciona de las 14 a las 16. ¿Cuánto vale el factor de diversidad? El ejemplo simple, repito, pero la diferencia con los otros ejemplos que nos están dando directamente es la demanda máxima. Entonces nos acordamos la definición de factor de demanda. Factor de demanda es demanda máxima dividido por la potencia conectada. ¿Qué andamos buscando nosotros ahí? La demanda máxima. ¿Qué debo hacer entonces? ¿Qué operatoria debo hacer? ¿Perdón? Sí, es decir, ¿cuánto valdría la demanda máxima? Potencia conectada Por el factor de dividido por el factor de No, potencia. multiplicado. Multiplicado por acá. Esta es la operatoria que ustedes tienen que hacer. ¿Ya? Esto es lo nuevo con respecto al otro ejercicio. Entonces ustedes multiplican el factor de demanda, lo multiplican por la potencia conectada y van a tener la demanda máxima. ¿Ya? Entonces para el C1 van a tener una demanda máxima de 90 por 0,8. Eso significa 72 kilowatts. Y para el C2 van a tener una demanda máxima de 110 multiplicado por 0,9 y eso sería 99, ¿no es cierto? ¿Está bien? 110 por 0,9, 99. Así. Y eso es lo que ustedes van a graficar. ¿Ah? La demanda máxima. Eso ustedes lo van a graficar. Entonces podríamos hacer el dibujo, vamos a estar poniendo el factor de diversidad. Bueno, aquí en realidad, tranquilamente, ¿cierto? ¿Qué podemos decir? ¿Es igual a 1 o mayor que 1? Mayor que 1. Mayor que 1, ¿no es cierto? No sabemos el valor, pero sé que es mayor que 1. Perfecto. Entonces dibujamos, ¿cierto? Dibujamos. Y aquí en el eje Y ponemos demanda máxima en kilowatt. ¿Ya? Y ponemos estos valores. Esto. No esto, sino demanda máxima. ¿Ya? Entonces, entre las 9 y las 12 voy a tener una demanda máxima de 72 kilowatts. De las 9 a las 12, 72 kilowatts. Y la otra, entre las 14 y las 16, 99 kilowatts. Entre las 14 y las 16, 99 kilowatts. Repito, ¿no es cierto?, que esto va a ser mayor que 1. Pero repito, se grafican las demandas máximas, no las potencias nominales. Entonces, procedemos a calcular F demanda máxima de C1 es 72, demanda máxima es de C2 99
del conjunto, aquí voy a tener 0, aquí voy a tener 72, aquí vamos a tener 0, aquí vamos a tener 99 y aquí vamos a tener 0. Por lo tanto, el mayor valor registrado corresponde a 99. Eso sería 171 dividido por 99, 1,7. 1,7. Perfecto. 1,7. ¿Estamos claros? Ese es el procedimiento para esto. En un ejercicio vamos a calcular el factor de asa como este, y en otro ejercicio nos van a dar el factor de asa. Pero que tengan claro esto de valor de igual a 1 significa que en algún instante de tiempo, en algún intervalo de tiempo, no importa cuánto sea la duración de ese intervalo de tiempo, las demandas máximas de todas las cargas que están interviniendo, en algún punto, ¿no es cierto?, se van a trasladar o van a coincidir. Ya. Entonces, veamos otro tipo de ejercicio, entonces ahora donde en la carga me den el factor de potencia que nos permita dimensionar la potencia de un trafo. Entonces voy a borrar acá, ¿cierto? Vamos a hacerlo con lo mínimo, 2 consumos. Después vamos agregando más. Tengo 2 consumos ahí, tablero, y el objetivo es calcular la potencia del transformador. El objetivo es entonces calcular la potencia del trafo. Entonces, ¿cuáles son las características de cada una de las cargas? ¿Qué me van a decir? C1. Potencia conectada, o sea, la potencia nominal. Supongamos que tengamos 200 kilowatts. Factor de demanda de 0,75. Factor de potencia 0,86 inductivo. La característica de la segunda carga, tengo una potencia nominal de 80 kilowatts con un factor de demanda 0,9 con un factor de potencia 0,92. Pero como tengo más de un consumo conectado a ese tablero, tengo que tener el factor de diversidad. Entonces, me van a decir a mí que el factor de diversidad entre esas dos cargas 1.2. Pero tengo el factor de diversidad.
Podría ser 1. Si me lo dan 1, digo, este en algún momento las demandas máximas se van a tocar. ¿Cuál es la potencia del trafo que necesito? ¿Cuál es la potencia mínima del transformador que se requiere? ¿Ah? La pregunta, potencia mínima del trafo. Y cuando hablamos de mínima, significa que esa potencia tiene que ser demandada y tiene que ser diversificada. Tengo que aplicarle los factores de demanda y tengo que aplicarle el factor de diversidad. A eso se refiere. Lo extendemos con 2 cargas, lo vamos a extender para más cargas. Entonces, debemos calcular los activos demandados para el consumo 1, los reactivos demandados para el consumo 1, los activos demandados para el consumo 2 y los reactivos demandados para el consumo 2. Y todo eso lo vamos a diversificar. Vamos por el consumo 1. Ustedes me van ayudando con los cálculos. Los kilowatts demandados va a ser 200 por 0,75. ¿No es cierto? Fíjate la definición. Fíjense cómo lo voy a expresar. Kilowatt demandado, que corresponde en el fondo a la demanda máxima. Otra forma de escribir. Kilowatt demandado. Será entonces igual a 200 por 0,75. Eso da 150, ¿no es cierto? Sí, 150. Puse números redonditos. 150 kilowatts demanda máxima o kilowatt demandado. Necesito los reactivos para ese consumo. Y para los reactivos hacemos uso, ¿no es cierto?, del triangulito de potencia, donde Q es igual a P por tangente de phi. Y phi es el coseno a la menos 1 del factor de potencia. Esto viene el triángulo de potencia. Estudiaron potencia, que es válido de potencia monofásica, potencia trifásica. Entonces, vamos a poner acá, a seguir con la misma nomenclatura, KVAR demanda, el consumo. P, 150. Tangente de coseno a la menos 1 del factor de potencia. No, ¿no? Me he asustado. Coseno a la menos 1 de 0,86. Eso por favor, ustedes van calculando, este ha sido para ensayarse. Ese procedimiento. Tener cuidado con la calculadora, esté en grados, en DEC, ¿no es cierto? Que no esté en radianes, no les va a dar otro resultado, suele suceder.
Sucede eso, ¿eh? El TEC, degree. Era hace poco y 89. ¿Perdón? Medio 89, no sé. 89 justito de... 890047. Ah, ya, 89. Entonces, esto lo vamos a enmarcar. Me interesa esto y me interesa eso. El consumo. Vamos por el consumo 2. Kilowatt demandado va a ser igual a la potencia conectada. ¿Cuánto es la potencia conectada? 80. Esos 80 lo multiplico por el factor demanda, que sería 0,9. Eso me da 72. También números redonditos. 80 por 0,9, 72 kilowatts. Y lo mismo hacemos con los Q, K, VAR demandado, el P, que sería 72, P, que sería 72, multiplicado por tangente, coseno a la menos 1, ¿cuánto es el factor de potencia del consumo 2? 0,92. Procedemos al cálculo. ¿Cuánto nos da el Q para el...? 30.67. Perfecto. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer ahí de Benito Miguel. Vamos a poner los números que estamos censando de potencia en cada uno de los consumos. Para el consumo número 1 estaríamos censando 150 kilowatts en activos y 89 en reactivos. Eso bueno marcar los puntitos, ¿cierto? Que estaríamos midiendo, que estaríamos censando. Lo mismo para el C2. Estamos censando 72 kilowatts en activos y estamos censando 30.67 en reactivos. Lo importante es que uno se va guiando ahí. Se va guiando, haciendo un diagrama así como de mediciones. Nosotros queremos la potencia extrema. ¿Qué pasa con esas potencias? ¿Qué pasa con estas potencias? Para allá. Pero hay que diversificarlas, porque me están dando un factor de diversidad. Entonces, nos acordamos de la definición de factor de diversidad. Ojo aquí, ojo acá. Voy a borrar acá, ¿cierto? Sí. Toca el segundo. Acá. ¿Esta, no es cierto? Sí. Sí. Me lo olvido. Esta voy a borrar. Entonces, fíjense, vamos a la definición.
factor de diversidad lo personalizamos para este ejemplo que tenemos dos cargas, que sería la demanda máxima de C1 más la demanda máxima de C2 dividido por la demanda máxima del conjunto. ¿Correcto? ¿Me podrían decir usted ahí de esa ecuación qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos? Tenemos la demanda máxima de cada uno. De cada uno, perfecto. Muy bien, ¿qué más? La del conjunto, igual la tenemos porque el factor de diversidad 1.2. Ya damos por hecho que están separadas. Pero ojo, claro, tenemos eso y eso. Sí. Cuando dijiste 1.2 es el factor de diversidad. Sí. Pero esa no la tenemos. Esa no la tenemos. No sabemos cuál es la demanda más en conjunto. ¿Cuánto va a soportar el transformador? En kilowatt. Entonces, esta es nuestra incógnita. Y no sería la máxima. No, porque la máxima la tenemos. La máxima, si voy a los kilowatts, son 150 para C1 y 72 para C2. No sé Porque qué era la suma de los dos, profe. tengo que diversificar tanto la potencia activa como la reactiva Ok. en forma separada para tener la aparente diversificada. Entonces, lo mismo que tenemos acá, lo voy a tener que hacer para los activos y para los reactivos en forma separada. Entonces, si voy a los activos, la demanda máxima de C1 es 150, la demanda máxima de C2 son 72, el factor de diversidad vale 1.2, por lo tanto, esto es lo que me está... ¿1.2? Sí, 1.2. Esto es lo que me está faltando aquí. ¿Cuál es la demanda máxima del conjunto de todas las cargas que debe soportar el transformador? Tenemos 150. ¿Ok? Entonces, tengo que despejar acá. Mire, entonces despejo aquí. Demanda máxima del conjunto es igual a la demanda máxima de C1 más la demanda máxima de C2 dividido por el factor de diversidad. Esto lo hago para los kilowatts y lo hago para los kVA. ¿Correcto? Entonces, lo personalizo, le cambio la derechita. Fíjense, voy a poner acá los kilowatts, como estoy aplicando el factor de diversidad, lo voy a llamar kilowatt diversificado. Delante de los kilowatts demandados, ahora son los kilowatts diversificados. Entonces, kilowatt div será los 150 más los 72 dividido por 1.2. Y hago este mismo ejemplo para los reactivos. Los kVAR div serán los kVAR del consumo 1, que son demandados, 89, ¿no es cierto? Más los 30.67 dividido por 1.2. Esa es la operatoria que deben hacer. ¿Bien? Cuando se aplica el factor de diversidad, cuando se aplica el factor de diversidad se divide, cuando se aplica el factor de demanda se multiplica. ¿Ya? ¿Y esto nos daría? 185 debe ser. ¿185? Kilowatts, ¿Ya? ¿Y este de acá? 99.7. Entonces, ¿dónde voy a poner esos números en el diagrama lineal? Los voy a poner acá. Eso es lo que va a soportar el transformador. 185 kilowatts y 99,7 kVA. Ahí está. Vamos a seguir haciendo el
Entonces, como me mide la potencia del transformador, saco la resultante entre la activa y la reactiva. Por lo tanto, la potencia del trafo KVA diversificado, que es la potencia del trafo, va a ser igual a la resultante entre los activos, 185 al cuadrado, más los reactivos, 99.7 al cuadrado. La resultante. Y tengo la potencia mínima. ¿Ah? No es la parte comercial, ¿no es cierto? Va a ser 200 y tanto, ¿no? 210.15. 210.15. Eso es la potencia mínima del transformador, que está demandada y está diversificada. La próxima clase entonces vamos a definir, ya siguiendo con este ejemplito, el concepto de factor de utilización que está relacionado con la potencia del transformador. Entonces ustedes me recuerdan este ejemplo, que lo vamos a retocar nuevamente. Y ahí en la parte comercial nos podemos ir a un trafo de 250 o un trafo de 300. Pero esa es la potencia mínima que requiere. Esa es la potencia mínima. Entonces nos estaríamos viendo el sábado a las 17:10. 17:10 nos estaríamos viendo el sábado. ¿Y mi persona? Se anda corriendo de todas las clases, parece. ¿Ah? Se anda corriendo de todas las clases, parece. Lo tengo desmotivado. No ¿Verdad? le da su merecido. Estaba cansado también. No iba a poder dormir. Me tiene estresado mi trípode que está chueco. Me tiene que interesarlo. Si lo podía interesar para que sea. ¿Por acá? No, de arriba debería interesarse, no me equivoco. No sé, a mí igual me estresó, pero... Yo la tengo por perdida. Ahí debería estar, ¿no? A ver. Como los míos no son tan tecnológicos. No, se va para el lado todavía. Un poco mejor, según yo, pero un poquito. No, pero sí podemos. Ya. Estaríamos entonces que estar creando el cafecito. Ya me está ofendido. No, no, si no ocupa la tuya, no, sí, porque si va a estar chueco, mejor no, ocupa la tuya. La mía es más grande, pero está chueco.
A ver si. Wilson, no lo logré. Voy a lograr acá entonces para no tener tantas cifras. Yo estaba esperando el video de protecciones. Es que con la ¿Por cuestión. qué se demora tanto subir después que después me acordé? Sí, no, yo con qué. El programa que uso para grabar cuando estoy en la casa no me sirve para cortar un video que no es. Porque los puedo cortar, pero los que grabé ahí, pues, no puedo cortar. Así que no sé lo que voy a hacer porque creo que lo voy a terminar subiendo nomás. Lo intenté. Pero ¿y por qué no me contaste esa parte? Y con el mismo teléfono. ¿El mismo teléfono podía editar? ¿Sí? ¿El mismo teléfono? Sí, mucho más fácil. Ya. Voy a tener que pasarlo al teléfono, tío, porque lo tengo. Ah, ¿lo sacaste? No, Sí, pero no pasa el se puede teléfono. editar facilísimo. No, si el tema es qué programa usar, si yo sé que es fácil editar, pero. Te trae programa nativo el mismo teléfono. Ya. Ese es lo que le envié,